Me da mucho gozo saludarlos, estimados hermanos, en el nombre del Señor. Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a ocuparnos en una segunda parte de la vida de Abraham. Quiero mencionarles que la lectura bíblica que vamos a tomar siempre en la carta a los Hebreos capítulo 11, ahora lo haremos en los versículos 17 al 19. Vamos a leer en el nombre del Señor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es bendita la palabra del Señor. Sin duda, en este espacio vamos a compartir importantes detalles de la vida de Abraham. Podemos decir que a estas alturas de la vida Abraham tenía ya muchos años de una relación con Dios. Esa vida y esa relación con Dios había estado llena de muchas experiencias, algunas agradables y otras no tanto. Sin embargo, no dudo que esas experiencias habían contribuido, así como también contribuyen en nosotros, a avanzar en el proceso y en el camino de la madurez de la vida espiritual. Sin embargo, a estas alturas, Abraham no había vivido una experiencia como esta. Dios sabe lo que hace en la vida de su siervo, y Dios permite también que a esta altura Abraham sea probado de esta manera, con el propósito de llevarlo a un nivel mejor en cuanto al crecimiento de su fe. En la lectura que acabamos de tener, hay algunos aspectos que llaman mucho la atención. La escena del sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham, se considera como una de las más grandes del Antiguo Testamento. Esta escena únicamente es superada por el sacrificio del Hijo de Dios llevado a cabo en la cruz del Calvario. Otro aspecto importante: la cruz de Cristo es el cumplimiento exacto de Isaac en cuanto a su ofrecimiento allá en el monte Moria. Esta prueba también es considerada como una prueba culminante, y el hecho que el patriarca haya salido victorioso de ella realmente es muy sobresaliente. Otro detalle importante es que Dios definitivamente no quería ver muerto a Isaac, porque hubiera sido una contradicción a su pacto, pero sí quería probar la fidelidad de Abraham, y por lo tanto él lo decidió hacer. Bien, es muy importante que vayamos a el libro de Génesis, que tiene el relato original de esta escena, y aunque no vamos a leer el capítulo 22 en su totalidad, vamos a tomar algunos versículos que nos van a ayudar en esta meditación bíblica. Génesis capítulo 22, y vamos a ver el versículo 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Es bendita la palabra del Señor. Esa lectura también viene a complementar la idea que estamos siguiendo en relación a esta prueba de fe a la cual Dios sometió a Abraham. Cuando la palabra del Señor, tenemos su lectura en el Génesis capítulo 22, tenemos que entender que de ninguna manera este sacrificio es similar a los que se practicaban en los pueblos paganos. Y por otra parte, la frase probó Dios a Abraham es importante. La prueba pretendía extraer lo bueno que Dios había obrado ya a esa altura en este hombre de fe. Probó no significa incitar a lo malo, significa probar para que Abraham a sí mismo demostrara cuán digno era y cuánto había crecido en su vida de fe y en esa hermosa relación que tenía con Dios. En la lectura bíblica del capítulo 22 de Génesis hay una frase importante, o hay frases importantes que ponen un énfasis especial en relación a la vida de Abraham y de Isaac como padre e hijo, el amor que le tiene. Es decir, el relato bíblico trata la manera de destacar ese amor que existe entre Abraham e Isaac para entender un poco mejor la magnitud de la prueba. Aparte, ese es un cuadro maravilloso del amor de Dios Padre para con su Hijo Jesucristo. La prueba está tocando la parte más tierna, más sensible de Abraham, porque al tocar a Isaac, tocaba esa parte delicada en la vida del patriarca. El monte Moria, el cual es señalado por Dios, era un monte que según la geografía actual se refiere a un lugar cercano a Jerusalén. El sitio escogido por Dios fue el lugar donde posteriormente Salomón construiría el templo. Este fue un lugar donde muchos sacrificios fueron ofrecidos, los cuales tipificaban el sacrificio del Cordero de Dios, es decir, el sacrificio de Jesucristo. Como lo dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 3 de Génesis, no obstante el conflicto en su corazón, Abraham respondió de una manera sobresaliente a la petición de Dios. Él estaba resuelto y pronto para cumplir el mandato de Dios. Comprendió Abraham que no le correspondía razonar el porqué, sino simplemente hacer la voluntad de Dios, es decir, cumplir la voluntad de Dios, pero partiendo de una base importante que vamos a destacar más adelante. Había un pensamiento primordial, y ese pensamiento es el que leímos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, que dice allí en el versículo 19, él pensaba que Dios es poderoso para levantar o para traer de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Mis hermanos, aunque Abraham no comprendía del todo
el porqué del mandato de Dios sí tenía presente, era del conocimiento, del dominio de él, de que en toda esa relación que había tenido de largos años con Dios, la fidelidad de Dios estaba ya probada suficientemente. Y por otro lado, habían promesas grandes que antecedían, y la mayoría de esas promesas descansaban en el hijo de Abraham. Por lo tanto, Abraham sabía que aunque quizás Isaac moriría allí en el monte Moria, Dios era suficiente, era poderoso para levantar de entre los muertos a su hijo, para poder así cumplir las promesas que él le había entregado en su oportunidad. Así que ese conocimiento, el no olvidar lo que Dios había hecho en su vida, fue importante también para fortalecer su fe. Hemos dicho, hermanos, nuestra fe no es ciega. Nuestra fe no es una fe que se basa en la ignorancia. La fe nuestra se basa en el conocimiento de la palabra del Señor. Mientras más conozcamos su palabra, más retengamos su palabra, nuestra fe es fortalecida, porque allí están claramente las promesas de bendición que el Señor tiene para todos los creyentes en todo tiempo. La convicción que fortaleció y motivó la fe de Abraham era creer que Dios es poderoso y que es todo suficiente para levantar aún entre los muertos a aquel que iba a ser sacrificado. Prestémosle mucha atención a lo que nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 22 y versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dio. Notemos estas acciones que configuran la fe de Abraham. En primer lugar, debemos hacer notable la diligencia. La palabra del Señor nos dice que se levantó muy de mañana. Esto es ser diligente. Había una voluntad que cumplir, no era la suya, era la voluntad de Dios. Ese día la prioridad era cumplir lo que Dios le había mandado. Era necesario, y el primer paso era mostrar ser diligente al levantarse muy de mañana. Ningún asunto de ese día demandaba prioridad más el que Abraham comenzara el camino para cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, ser diligentes en el cumplimiento de su voluntad. La voluntad del Señor contiene no solamente la forma en que Dios lo ha pedido, el lugar en que se debe cumplir la voluntad, sino también incluye el tiempo en que Dios ha demandado su cumplimiento. Así que Él se levanta. Hay otra acción. Enalbardó su asno. Aquí estamos hablando de un hombre prudente. Él tenía la experiencia de haber transitado por muchos caminos a la altura de esa edad. Y sabía también que era necesario preparar el asno. Era muy prudente hacerlo. Era un camino largo de 3 días, porque la palabra del Señor nos dice que al tercer día él miró el lugar de lejos. Otra acción. Tomó consigo 2 siervos suyos. Estos hombres lo acompañarían hasta cierta parte del camino. Después de ese lapso del camino, Abraham y su hijo continuarían solos
para cumplir la voluntad de Dios. Estos siervos serían a la vez testigos de la forma maravillosa en que Dios obraría en la vida de Abraham y de Isaac. Así que esto es muy importante. Serían testigos también. Otro elemento, tomó a Isaac. Esta es la parte más crucial del cumplimiento de la voluntad de Dios. Llegaría el momento determinante allá en el altar. Sin embargo, este momento configura lo que irá paso a paso mostrando a Abraham en el deseo de agradar a Dios. Cuando dice la expresión tomó a Isaac, estamos haciendo notar que Isaac es el protagonista de este capítulo 22, pero por supuesto lo es también Abraham y su fe y en creer a Dios y en tener presente las promesas también que Él le ha dado. La palabra del Señor dice que toma a Isaac. Aquí nos habla de convicción. Hay una convicción, nos habla de una seguridad. Cree en Dios, cree en sus promesas, así que no hay nada que esperar, no hay lugar para la duda, no hay lugar para la incertidumbre. Es el momento de comenzar el camino. Enseguida dice, preparó leña. Aquí hay una provisión. Dios es nuestra provisión, pero Él permite que en el cumplimiento de su voluntad, Él da provisiones necesarias. Él no envía a sus hijos desprovistos, sino que en su voluntad preciosa permite también los elementos necesarios para cumplir su voluntad. Luego agrega la lectura bíblica, se levantó, llegó la hora, Él está dispuesto. Cuando Dios le habló, Él dijo, heme aquí. Y luego que escuchó el mandato de Dios, aunque no lo entendía del todo, Él estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Y por último, fue al lugar que Dios le dijo. Aquí la obediencia está tomando forma. Abraham se prepara, es el momento preciso, así que fue al lugar que Dios le dijo. Ha llegado el momento de que esa fe sea visible aún mejor a través de la obediencia. Abraham consideraba que el acto que iba a realizar era una adoración. Cuando él le dice a sus siervos, quedaos aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos y volveremos a vosotros, destaca también el tema de la adoración. Él reconoce la grandeza de Dios. Él tiene amplia experiencia para mostrar de que a lo largo de todos esos años, de verdad, el Dios que lo ha sacado de Ur de los Caldeos es el Dios todopoderoso, es el Dios fiel, es el Dios que va a cumplir su promesa más allá de las circunstancias a las cuales Él está llamado en este momento. La grandeza de Dios al decir que va a adorar es reconocida por Abraham. Es asombroso que en el momento más difícil de la prueba, Abraham tiene la convicción también de adorar a Dios, de adorar al Dios único, al Dios vivo, al Dios verdadero. Mis hermanos, cuando hablamos de adoración, es muchísimo más que una simple expresión de alabanza a través de los labios. La adoración es la entrega de nuestro ser en una rendición total a Dios, como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. Ahora, hay algo que llama la atención. En las pruebas, el conocimiento de Dios sostiene de las dificultades. ¿Qué significa esto? Abraham le cree a Dios, pero hay un conocimiento del Dios verdadero. La fe de él no es una fe ciega, no es una fe incierta,
no es una fe que está fundada en las probabilidades, en la suerte, no. La fe de Abraham está fundada en el conocimiento que tiene de Dios. Han sido muchos años de relación, han sido muchos años de aprendizaje también. Hay lecciones que Abraham ha pasado y esto ha aumentado su conocimiento, su confianza en el Dios verdadero. Esto es muy importante, hermanos. El conocimiento de Dios a través de su palabra, por supuesto, nos es muy útil en los tiempos difíciles. Y esto lo muestra Abraham. Abraham confiaba, él esperaba que Dios le devolviera a Isaac como resucitado de entre los muertos. Cuando él dice volveremos, él está afirmando su confianza en el poder de Dios para resucitar a Isaac. En la mente de Abraham, hermanos, desde el día que él sale de Gerar y él se conduce hasta el monte Moria, Isaac había estado muerto esos días y Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Digo, había estado muerto en el sentido de que Abraham había ya en su ser, había aceptado la voluntad de Dios. Ahora, la expresión los dos iban juntos nos recuerda ese cuadro maravilloso de la armonía entre el Padre y el Hijo. El hecho de haber colocado leña para el holocausto de Isaac refleja también y nos habla de Cristo llevando la cruz al Calvario. Este cuadro de sumisión de Isaac a la voluntad del Padre es una característica notoria en el sacrificio del Hijo de Dios. Ahora, hermanos, la expresión Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, nos recuerda que la provisión para la redención es solamente obra de Dios. Dios es el proveedor por excelencia y Él es el que en realidad nos ofreció esa redención tan grande, la cual fue llevada a cabo por su Hijo allá en la cruz del Calvario. Leamos la palabra del Señor siempre en Génesis capítulo 22 y ahora versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La manera de cómo la palabra del Señor describe estos momentos cruciales en la vida, en la prueba de Abraham, es en realidad muy maravillosa. Sin duda Abraham fue sobrecogido por la angustia. Sin embargo, en esa lucha interna prevalecía la fe en la promesa del Señor y, por qué no decirlo, el deseo de agradarle. Cuando pensamos en esto, también pensamos en Isaac, que demostró en todo tiempo una total sumisión y obediencia a su padre. Esto era en sí un anticipo de la sumisión y obediencia del Hijo de Dios a la voluntad del Padre, cuando se ofreció a sí mismo por el pecado del mundo. Hay un examen. Entendemos que este es el examen más duro, más difícil para el patriarca. El patriarca pasa al examen final de la prueba, una prueba a la cual fue sometido. La voluntad de Dios fue obedecida. Y del lado divino Dios derramó su misericordia sobre Isaac mediante el sacrificio de un sustituto. Acá realmente están todas las verdades de la redención, el ofrecimiento del sacrificio, el carácter sustitutorio del sacrificio, el carácter definitivo de la obra propiciatoria
a través de Jesucristo y también la plenitud de la provisión divina. Al final, en la lectura bíblica, en los versículos 14 al 18, Dios jura por sí mismo para confirmar las promesas hechas a Abraham desde hace mucho tiempo. La primera es la promesa de Dios que hace honor a su palabra. Dios, cuando afirma algo, lo cumple. La segunda es el juramento interpuesto que certifica y garantiza el cumplimiento de lo prometido. Mis hermanos, el camino de regreso de Abraham, luego de haber estado en el monte Moria, él regresa con el triunfo de la fe y el buen testimonio ante sus siervos. ¡Qué satisfacción! El siervo de Dios tiene derecho a sentir satisfacción. Obviamente quien evalúa nuestra vida interna es Dios, pero siempre cuando emprendemos el camino de fe y obediencia en un servicio a Dios, y este ha sido cumplido, podemos sentirnos satisfechos, porque hemos agradado a Dios y porque hemos procurado cumplir su voluntad por encima de la nuestra. Mientras nuestra voluntad prevalezca, jamás se puede cumplir la voluntad de Dios. Para eso es necesario una renuncia, y Abraham estuvo dispuesto a renunciar, aunque doloroso para él, estuvo dispuesto a renunciar a todo aquello que era favorable a sí mismo con tal de agradar a Dios. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, hermanos, la fe de Abraham, cuando él fue probado, él ofreció a Isaac. El uso del verbo, como dice la palabra del Señor, era pasado. Por la fe ofreció. Eso indica que en lo que respecta a Abraham, el sacrificio fue completado. En su voluntad y en su propósito, él realmente renunció a su hijo. En su corazón, él sacrificó realmente a Isaac, aunque Dios no se lo haya permitido. Al final, la obra interna de Abraham estaba cumplida. Ofreció a su hijo, a su unigénito. A pesar de que Abraham tenía otro hijo, que este es Ismael. Ismael simboliza un intento carnal de cumplir la voluntad de Dios, y esto lo pasó Abraham en su tiempo, y él tenía a Ismael. Dios reconoce únicamente a un hijo, y este es Isaac, el hijo de la promesa. Así que por eso la palabra del Señor lo llama el unigénito. Era el hijo del llamamiento, el hijo que había sido anticipado a Abraham, en el cual se iba a cumplir la palabra de Dios. Y también la expresión pensando que Dios es poderoso. Es decir, hermanos, significa en su sentido literal que Abraham realmente realizó un acto decisivo y cuidadosamente razonado. Cuando él se encaminó al monte Moria, él pensó que Dios era poderoso para devolverle, aún de entre los muertos, a su hijo Isaac. Hay algo que llama la atención. Esto es una confianza total en Dios. Y cuando la palabra del Señor nos dice que de entre los muertos, en donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. En lo que respecta a Abraham, él daba por muerto a su hijo, y fue de entre los muertos que lo recibió de regreso. Que esto significa, esto es una figura de la resurrección de Cristo. Estimados hermanos, cuando Abraham fue confrontado, cuando él fue llamado a probar su fe, él cumplió la expectativa, obedeció, salió, llegó y regresó con la satisfacción de un deber cumplido. Gracias al Señor por esa escena interesante que nos muestra de su palabra, Abraham y la prueba determinante de su fe.
Sin duda alguna, al final de este relato encontramos a Dios ratificando la bendición que viene para Abraham. Es una bendición que resulta de una vida de comunión, de una vida de obediencia, de una vida entregada a Dios, de un hombre que buscó siempre agradar a Dios y que siempre tuvo y mantuvo firme la convicción en Dios. Fue un adorador de Dios por excelencia, pero un adorador que adoró a Dios con su vida misma y la entrega de su ser, en una plena demostración de que Dios ocupaba en su vida el primer y único lugar. Gracias al Señor por esta meditación bíblica y a usted también por haberme acompañado en esta oportunidad. Que el Señor lo bendiga y lo guarde siempre. Adelante en el nombre del Señor. Hasta entonces.